Hola a todas, somos Ana Ortiz El Sarbuc y Clara Bastidas Bombiela. y en este podcast somos Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana para mujeres, desde una perspectiva bíblica. Queremos que juntas crezcamos en nuestra fe cristiana y en el conocimiento de la Biblia, entendiendo que es necesario tener una teología bíblica sólida para permanecer y dar fruto en Jesús. La teología no es algo reservado solo para los estudiosos o pastores, es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres. En Teológicamente Prácticas sostendremos conversaciones pragmáticas que nos permitirán examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Bienvenidas a Teológicamente Prácticas. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de Teológicamente Prácticas. Ani, ¿cómo estás hoy? Muy bien, Clary, ¿y tú? Muy bien, emocionada por el tema que vamos a continuar abordando hoy, porque el episodio de hoy es la continuación del episodio anterior. Estamos refiriéndonos un poquito al contenido de la Biblia, cómo se formó, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de un poco cómo acercarnos a la Biblia. Ya sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, escrita por hombres pero inspirada por el Espíritu Santo. Sabemos que podemos confiar en ella porque no tiene errores, porque es infalible, porque lo que está allí fue una decisión de Dios incluir, y podemos confiar plenamente en cómo Dios usa la palabra para transformar nuestra vida y para guiarla. Pero entonces, pues, ¿cómo la estudiamos? ¿De qué maneras prácticas? Y Ani, tú ahorita eres quien nos va como a introducir un poquito a todo esto. ¿De qué manera práctica y quizá con alguna metodología podemos acercarnos a nuestro estudio y conocimiento de la Biblia? Es decir, ¿cómo sé yo que estoy estudiándola bien? Y de repente a algunas personas que nos escuchan le puede ayudar a tener algunas ideas de cómo hacerlo. Entonces, cuéntanos un poquito, Ani, ¿qué te parece importante de saber acerca del estudio de la palabra de Dios? Pues quiero empezar justamente con un versículo, y es 2 de Timoteo 2:15, que nos dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Y quiero empezar con este versículo porque me parece muy chévere que la misma palabra nos dice que podemos interpretar rectamente la palabra de verdad. Entonces, es interesante porque si bien, como vimos en el episodio anterior y como nos comentabas ahorita, Clary, tenemos confianza en que la palabra de Dios es la voluntad de Dios y la revelación de quién es Él y demás. Lo que sí es cierto es que vemos que hay diferencias en la interpretación bíblica. Entonces, ¿cómo sabemos qué enfoque de interpretación es el más adecuado? Bueno, el objetivo de una buena interpretación bíblica es realmente llegar al significado original planteado por el autor, ¿no? Y para poder llegar allí, nosotros podemos usar algunos métodos y algunos principios que nos van a permitir leer, entender y aplicar y responder a la lectura de la palabra de Dios. Y existe un término teológico para agrupar estos métodos y principios, que es la hermenéutica. Pero antes de entrar un poco a estos métodos y principios, yo quería empezar también contándoles un poco acerca de algunos errores que yo he cometido en el pasado al leer la palabra de Dios. Y quiero también hacer una mini advertencia aquí, es que no pretendemos compartirles estos errores, que ustedes se sientan mal o como generar un temor o angustia por pensar que hemos estado haciendo mal las cosas, sino es más bien para animarles a que podemos estudiar la palabra de Dios de una forma que nos traiga mayor crecimiento y riqueza espiritual. Y 2, que a pesar de nuestros errores y a pesar de que a veces no estemos haciendo una lectura bíblica adecuada, el Señor en su misericordia a través de su Santo Espíritu siempre usa todo para nuestro bien, como dice Romanos 3. Entonces, bueno, hay un primer error que yo cometí mucho,
y es leer la palabra de Dios buscando como una píldora, una palabra que me solucione mi problema ya, ¿no? Yo creo que nadie se ha salvado de cometer ese error. Nadie. Sí, es esa idea de buscar un versículo que nos hable directamente, como estoy estresada por el trabajo, necesito abrir mi Biblia y que Dios me dé una palabra específica para esta situación y ya, ¿no? Y lo bueno de, digamos, entrar a leer la palabra de Dios de esta manera es que es genial que estemos buscando primero a Dios, ¿no? Y particularmente su palabra cuando estamos afrontando cosas. Sin embargo, el problema de este enfoque es que es un enfoque muy egocéntrico. Es decir, empezamos a leer la palabra de Dios como un ejercicio que se centra en nosotras mismas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene Dios para mí? ¿Cómo esto me ayuda a mí y a mí y a mí? Y la palabra de Dios dice que nosotras debemos es buscar el reino de Dios y su justicia, no nuestro propio reino, ¿no? Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, es mucho más productivo buscar conocer al Señor, conocer su carácter, su voluntad, su soberanía y ser transformadas por lo que aprendemos de Él, en vez de buscar como una palabra específica que me habla a mí, a mi necesidad en ese momento, ¿no? Sí, porque yo lo que creo es que buscamos el camino fácil, eso es naturaleza humana, ¿no? O sea, eso, pues, aquí el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra, o sea, nosotros somos así, pero algo que yo quisiera como comentar acá es que, pues, Ani está refiriéndose como a la parte negativa de acercarnos así, pero yo le veo otro riesgo adicional que a mí me preocupa mucho porque yo lo hice y porque yo también cometí el error y lo veo también, no solo vi en mi pasado, sino que lo veo hoy en día, y es que esto le facilita el camino a la distorsión de la palabra o a interpretarla mal. Porque, y es una cosa muy psicológica, ¿no? Porque yo estoy buscando algo que yo quiero encontrar. Porque estoy pensando en mí, en mi problema. Entonces, claro, si yo busco, miren, yo les aseguro que lo van a encontrar. Pero lo más probable es que si lo buscamos con esa intención y con esa, como que con ese lente, no vamos a interpretarlo bien. Ese sesgo, exactamente. O sea, es como, miren, de verdad, aquí lo confieso, yo me acuerdo que una vez yo quería, Señor, ¿será que yo tengo que salir con este chico? ¿Será que tengo que salir con él? Señor, confirma. Y me acuerdo que una vez, y bueno, tú vas a hablar de eso en el próximo error que cometiste, yo creo, pero yo me acuerdo que busqué como al azar y era, ay, sí, y, o sea, les prometo, me apareció el nombre de la persona, porque salía en la Biblia. Y yo, como yo no estaba buscando, Señor, dame sabiduría para tomar decisiones, indícame ayúdame a conocer a esta persona, o sea, un abordaje mucho más sano y mucho más bíblico de pedir su sabiduría. Yo estaba buscando una píldora, una solución fácil a tomar mi decisión. Y les cuento que esa no fue la persona con la que me casé, para nada. Entonces, esto realmente, y suena algo muy tonto, pero esto nos puede llevar a verlo así, a tomar decisiones bien complejas que pueden ser perjudiciales para nuestra vida, porque estamos enfocándonos en nosotros y no en lo que Dios realmente nos quiere decir. Exactamente, porque puede que suene redundante, pero en realidad la Biblia se trata de Dios. Y si bien sí podemos aprender sobre nosotros mismos y en general la condición humana, al final es la revelación de quién es Él. Entonces eso es muy importante, pero sí, justamente el siguiente error era la idea de abrir la Biblia al azar, y generalmente decimos, no, bueno, Espíritu Santo, guíame, háblame. Para sonar un poquito mejor. Para sonar un poco más, sí. Pero yo pienso que de todos modos el Señor en su misericordia a veces realmente nos puede hablar así, porque pues Él es el Dios creador del universo, Él puede hacer lo que Él quiera, ¿no? Pero podemos ser mucho más fructíferas en nuestra lectura bíblica si leemos de una forma un poco diferente. Entonces, nuevamente como en este estilo de verle lo bueno, lo que sí pienso que es muy válido de esta mentalidad es que siempre debemos orar y pedirle al Espíritu Santo su dirección y su revelación y sobre todo la convicción de entender la palabra del Señor y de cómo eso debe, digamos, confrontar nuestro pecado, ¿no? Eso me parece súper bueno. Pero pues lo malo es que nosotros debemos leer no solo la Biblia, sino cualquier documento en su contexto, ¿no? Entonces, eso implica que debemos ver
cuál es la audiencia a la que se le está escribiendo el texto, quién escribió el texto, cuál es el contexto histórico. Y esto es importante porque hay un ejemplo muy chévere que da Jen Wilkin sobre este tipo de problemas, y es que si nosotros, por ejemplo, queremos estudiar álgebra, nosotros no cogemos un libro de álgebra y lo abrimos al azar y decimos, hoy voy a leer esto. Exacto. Y lees un capítulo y, ya, listo, ya sé cómo hacer un problema de álgebra. No, si hacemos eso, vamos a leer algo que vamos a quedar como, ¿qué? ¿Qué es esto? Y nunca vamos a aprender a leer, a entender el álgebra. Entonces, eso me parece importante pensarlo, porque nos va a ayudar a sacarle un mayor provecho a la lectura. Y pues otro problema de leer así la Biblia es que nos hace pensar equivocadamente que el Espíritu Santo es como un oráculo, ¿no? Como que él mágicamente nos va a responder como la pelota esta mágica que tú la sacudes y te da una respuesta a tus preguntas. Y el Espíritu Santo número 1 es Dios, creador, majestuoso, maravilloso, que jamás podríamos encasillar a una pelota. O sea, es como, es realmente ver al Señor de una manera muy, muy equivocada. Y además, pues el Espíritu Santo realmente usa su palabra para transformarnos, ¿no? Para hacernos más como Jesús. Sí, Ani, y ahí destacar, me parece súper acertado eso que nombraste, para destacar, quizá esto nos cuesta porque es un proceso, es producto de tener paciencia, fidelidad, fe, que además solo lo podemos hacer con Dios, que literal, o sea, me encantó ese ejemplo del álgebra, aunque yo nunca entendí, probablemente porque nunca lo intenté muy bien, pero claro, o sea, es que necesitamos comprender los elementos, las bases de lo que estamos leyendo, y esto no va a pasar de un día para otro. Que es posible que Dios nos hable por medio de un versículo, por medio de un pasaje, un día. Por supuesto que lo es, porque para Dios no hay nada imposible y Él hace como quiere. Pero esta no es la voluntad de Dios, de nuestra vida diaria, de que todos los días yo voy a abrir un pasaje al azar y Él me va a hablar y no necesito hacer ningún trabajo de estudiar, de comprender contexto, de hacerme preguntas, de hacerle preguntas. Y es un proceso. Tiene totalmente que fluir como tal, justamente para eso, porque nos lleva a una transformación y las transformaciones normalmente no son de un día para otro, y hemos visto cómo Dios actúa de esa manera, ¿no? Y yo misma yo me pregunto a mí misma, pero también cuando hay personas que me preguntan de esa manera, me lleva a tratar de como desafiar un poquito eso, y es como, ¿qué diferencia una persona, de nuevo, habiéndolo hecho yo en el pasado, que abre la Biblia así al azar y espera y demanda de Dios que le hable ahí mismo, a una persona que va a un brujo o que se lee las cartas? Sí. ¿Pensamos eso mismo de Dios o creemos que Dios es un cajero automático? Señor, respóndeme porque tú dices que me vas a responder. Sí, pero es a su tiempo, en sus términos y a su manera, ¿no? Entonces, reflexionar un poquito sobre eso. Totalmente. Y además, el Espíritu Santo usa su palabra también para afirmar nuestra fe. O sea, al final Él no solamente puede hablarnos, sí, a nuestras necesidades puntuales, sí, pero al final ese no es el objetivo, sino es transformarnos, es que nuestra fe se alimente, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Exactamente, sí. Darnos las herramientas para vivir la vida cristiana. O sea, yo creo, Ani, que para mí esto ha sido, y sé que lo estoy aprendiendo todavía, pero al principio de mi camino con Dios, yo quería, ni siquiera tan al principio como en el medio, yo quería que Dios, sí, suena así como, fue hace no tanto. Tuve una época en que tenía una relación así como súper intensa con el Señor, estaba metida de cabeza, orando todo el tiempo, y llegó un momento que yo quería que Dios me dijera todo para cada pequeña decisión. O sea, yo quería, Señor, ¿será que voy a la panadería? En serio, se los prometo que llegué a orar así. ¿Será que hago esto? Señor, guíame porque tú... Y de verdad, y lo digo con mucho respeto y habiéndolo pasado y teniendo la convicción de que no es así, no. O sea, el Señor quiere equiparnos y formarnos y transformarnos en personas que vivamos, sí, dependiendo de Él,
pero de su sabiduría y de que Él nos convierte en personas capaces de decidir conforme a su palabra. Pero esto no quiere decir que yo necesite que me lean, literal, que me lean las cartas bíblicas, ¿no? En el sentido de, bueno, dime qué hay para hoy, Señor. Sí, Esto no es un horóscopo, no lo es. Exacto. Y no debe funcionar como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué nos cuesta? Como decía al principio, bueno, porque es un proceso que requiere de crecimiento, que requiere de constancia, que requiere de fe. Sí. Pero bueno. Así es, así es. Bueno, otro de los errores que yo he cometido en el pasado es directamente buscar ya la interpretación de otra persona a través de un comentario bíblico o de un libro que habla sobre la Biblia, ¿no? Y esto es súper bueno, pienso yo, cuando, por ejemplo, estamos pasando por temporadas en las que nuestros tiempos de lectura bíblica se hacen difíciles de hacer. Por ejemplo, yo cuando mis hijos estaban bien chiquititos, me costaba muchísimo tener, digamos, tiempo para leer, sentarme a leer la palabra del Señor. Y a veces me beneficiaba mucho de, por ejemplo, ir a un podcast. O bueno, ver un video. Este podcast no reemplaza la lectura bíblica, nota. O por ejemplo, una entrevista o escuchar un libro o incluso un comentario bíblico, ¿no? Me parece que eso es una herramienta que nos puede ayudar un poco. Sin embargo, nunca podemos reemplazar la lectura de la palabra de Dios por este tipo de libros o comentarios, ¿no? Porque si bien generalmente pues son muy provechosos, no son la palabra de Dios, no son inspirados por Dios, son revelaciones particulares de una persona que pueden ser de provecho, pero pues también puede ser de provecho leer cualquier otro texto que no necesariamente nos va a hablar de cuál es la voluntad de Dios revelada, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas suplementan nuestro caminar, pero no pueden reemplazar nuestro estudio de la palabra. Muy bien, importantísimo. Y yo quisiera añadir aquí, quisiera como aprovechar esto que tú has mencionado para hablar del tema muy rapidito de los devocionales. Porque de nuevo, o sea, me parece que son una herramienta valiosísima. Sí. Yo sé que para mí lo fueron, sobre todo cuando inicié mi relación con Dios, porque yo de verdad no sabía cómo leer la Biblia y me parecía como un mundo oscuro. Y yo, ay, ¿cómo le entro a esto? Y conocí varios devocionales que hoy les seguiría recomendando, que son muy buenos, que me ayudaron como al leer la perspectiva de cómo otra persona lo entendió. Yo pude tener un contacto con la palabra y dije, mira cómo lo entendió, mira cómo lo aplicó a su vida. Wow, me encanta porque me ayuda, me acerca. Pero yo quisiera como exhortarles a que no tomaran la lectura de un devocional ni como la lectura de la Biblia misma, es decir, leer un devocional de alguien que te da un versículo y te da su visión, por piadosa e inspirada que sea, no es lo mismo a tu contacto con la Biblia, no es lo mismo. Y es importante como enfrentarnos a esto, saber que, no, es que yo cumplí porque leí mi devocional hoy. Bueno, ¿leíste la palabra? O realmente tú tuviste un contacto de preguntarle al Espíritu Santo qué quiere decir esto, Señor, en general, y qué quiere decir para mí. Y esto es importante que pase, ¿no? Y yo, un tip que les doy, porque yo sigo haciendo devocionales de vez en cuando, no es algo que he dejado de hacer. Me gusta mucho el de She Reads Truth, es uno que siempre desde que tengo redes sociales lo recomiendo. Lamentablemente está solo en inglés. Pero yo alterno. Yo tengo épocas donde no me apoyo en ningún tercero, ninguna interpretación de un tercero, y solo estudio la Biblia. Hay otros momentos en que hago ese devocional o un estudio bíblico, me apoyo en el estudio bíblico que alguien escribió sobre eso, como por ejemplo, que ese me lo regaló Annie, by the way, fue el caso de Judas, que es el que estoy haciendo en YouTube. Entonces sí se puede, pero por favor no confiemos exageradamente en eso, ni tratemos de pensar que eso suple nuestra lectura bíblica. Y además lanzo allí, ya para terminar este punto, lo lanzo así. Yo sé, hay muchos devocionales por allí que están muy de moda y que a la gente le gustan, para los que también les animo a examinar, porque no son tan bíblicos como parecen, ¿no? Pero bueno, no voy a nombrar el que estoy pensando porque no es la idea de este episodio, pero es solamente a animarles a desarrollar el criterio y a tener un contacto directo con la Biblia en la medida que les sea posible cada vez más. Bueno, otro error es que yo he cometido, es que leo y estudio generalmente los mismos libros y por lo general me quedo en el Nuevo Testamento. Y de esto hablamos un poquito en el episodio anterior.
Lo bueno de esto es que meditar en un mismo libro de la Biblia nos es de provecho, es maravilloso, porque podemos profundizar en las enseñanzas y el Señor cada vez nos revela más cosas y está muy bien que estudiemos a profundidad un libro. Pero lo malo es que, como vimos en el episodio anterior, según 2 de Timoteo 3, toda la escritura es útil y no solamente las partes a las que estamos acostumbradas, ¿no? Toda. Entonces, a veces como mujeres incluso nos gusta enfocarnos en ciertos libros, ¿no? Entonces, nos gusta la historia de Ruth y de Esther porque pues nos podemos sentir identificadas con las protagonistas, o nos gusta leer los libros de los Salmos y los Proverbios porque pues son más como tips y como algunos consejos morales. Son más fáciles de digerir también, ¿no? Sí, es verdad. Pero lo que es cierto es que toda la palabra de Dios es una fuente de riquezas que nos permiten cada vez estar más preparadas para las buenas obras que el Señor preparó para nosotras desde antes de la fundación del mundo, como dice la palabra. Entonces, quiero animarlas a que pensemos en esto porque aún en las genealogías o en las descripciones de lugares en el Medio Oriente, hay cosas que el Señor nos puede revelar. Por ejemplo, en este momento yo estoy estudiando Génesis y ha sido tan chévere leer, por ejemplo, en las genealogías que están en el capítulo 5 de Génesis, ver cómo la mano del Señor, a pesar del pecado que empezó con Adán y Eva, el Señor siempre ha estado como jalándonos, ¿no? En cada generación, Todo el o tiempo, sea, sí. es como, he aprendido eso de esta serie de nombres que se nos presentan en ese capítulo, que uno es como, ¿pero qué? ¿Hasta cuándo? Sí, y dentro de esas genealogías también hay, por ejemplo, se habla de Enoc, que fue un hombre que fue siempre obediente a la palabra de Dios y como él ni siquiera murió, lo cual es medio, bueno, todo otro tema, pero... Hablaremos de eso en otro episodio. Pero lo cierto es que el Señor nos puede dar mucha revelación y podemos aprender muchas cosas maravillosas de Él a través de toda la Escritura. Y bueno, un quinto punto es que yo a veces también me he enfocado que es un poco relacionado como el punto que hablábamos ahorita, en buscar ejemplos morales de lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Leer la Biblia de manera que yo sepa, ok, esto es lo que tengo que hacer y esto es lo que no tengo que hacer. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que efectivamente la palabra de Dios dice que nosotros debemos discernir lo bueno de lo malo, ¿no? En Isaías dice que no podemos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero lo que es problemático de esta metodología o de esta forma de leer la palabra es que nos enfocamos en encontrar héroes morales y en tratar de imitarlos en nuestras propias fuerzas, y la verdad es que no podemos. No ni podemos. Debemos tampoco, ¿no? Ni debemos. Además es añadirle al evangelio, ¿no? Porque sabemos que nosotros tenemos una nueva vida y podemos dar fruto única y exclusivamente porque permanecemos en Jesús y el Espíritu Santo nos da ese fruto. Pero de lo contrario, es imposible. Y Él es nuestro único modelo también. Él debe ser... Claro. Yo siempre escucho como que decimos, y está bien, o sea, esto no es para desmeritar a nadie, pero no, quiero ser como David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero miren, señores, David metió la pata horrible. Sí. O sea, sí. Entonces como que cuando nos guiamos por eso, yo sí creo que, Ani, un poquito de eso a veces es nuestra propia idolatría, que siempre estamos buscando de quién agarrarnos, y que la fe de Abraham, pues sí. Abraham tuvo momentos donde no tuvo nada de fe, porque además su fe era un regalo de Dios como es la fe, ¿no? Sí. Entonces como que a veces, o sea, es muy importante recordar que Jesús es nuestro por qué, es nuestro para qué y es nuestro modelo, ¿no? Sí, justamente en ese punto lo que quería decir también era que nosotros podemos claramente aprender de las experiencias, y la palabra de Dios dice que el Antiguo Testamento fue escrito para nuestro provecho y podemos aprender de esos ejemplos, pero además todas esos ejemplos morales y buenos y positivos del Antiguo Testamento al final del día nos apuntan a Cristo. Es decir,
Todas estas experiencias nos hablan de lo porvenir y del cumplimiento de la perfección en Cristo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en vez de pensar, como tú decías, que queremos ser como David, con un hombre con el corazón conforme a Dios, más bien podemos ver que David era una sombra de lo que era Jesús y que más bien Jesús es el David perfecto, ¿no? Y como Jesús es como queremos ser. Y eso va a resultar de la obra del Espíritu Santo en nosotros y no en nuestras propias acciones, ¿no? Y cómo puede el Espíritu Santo transformarnos, bueno, permaneciendo en su palabra, ¿no? Bueno, entonces aquí también me parece que es importante hablar un poquito de cómo, en qué contextos podemos leer la palabra, y pienso yo que si bien es importante tener momentos de intimidad, de leer la palabra, digamos individualmente nosotras con el Señor, también es importante hacerlo en comunidad. Porque a veces podemos dejarnos llevar por nuestras emociones o podemos caer en los errores que acabamos de hablar. Y cuando leemos la palabra en comunidad, que además, pues originalmente el texto bíblico fue escrito para ser leído en público, ¿no? Para ser leído en la comunidad. Exactamente. Pues vamos a aprender mucho más porque el Señor utiliza su cuerpo para levantar a su iglesia, ¿no? Entonces creo que esto es importante. Bueno, ya pasando a algunos tips de cómo podemos leer la palabra de Dios. Pienso que como hablábamos al principio, lo más importante es empezar orando siempre, antes, durante y después, ¿no? Como estarle pidiendo constantemente al Señor que nos revele su palabra, que abra los ojos y los oídos de nuestro entendimiento y que nos transforme, ¿no? Porque solo Él puede hacerlo. También es importante un tema aquí que me encanta, y es que podemos y debemos leer la palabra de Dios sabiendo que hay un tema central de la Biblia, ¿no? Todos los textos tienen como un tema central, ¿no? Y la Biblia también lo tiene una narrativa que abarca todo desde Génesis hasta Apocalipsis, y ese hilo conductor, que algunos lo llaman la gran historia, consiste en 4 cosas: la creación, la caída, la redención y la restauración. Si tú te das cuenta, todas las historias bíblicas tienen ese patrón. Ese patrón total. Y lo que apunta es a Jesús. Entonces toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, nos habla de Jesús. Y esto realmente para mí ha sido tan chévere, porque cuando yo empiezo a leer buscando a Jesús en el texto, toda la palabra tiene otro como color. O sea, de repente empiezo a descubrir unas riquezas en la palabra que realmente las animo a que lo intenten si no lo han hecho ya, porque es maravilloso. Sí, total. Cuando tú, por ejemplo, lees Isaías, que es un libro complejo, hermosísimo, pero bastante complejo, tú empiezas a ver, y yo a veces decía, wow, qué poético, qué bonito, pero no entiendo nada. O cómo es esto que ya pasó. Y me acuerdo de hecho que había un pasaje que cuando era recién convertida, a mis 14, 15 añitos, era como, ay, mira, sí, esto es para mí. Resulta que eso no era para mí, era literal una profecía de lo que iba a ser Jesús. Sí, sí, exacto. Y hoy en día cuando lo leo digo, wow, Señor, qué belleza que aquí estabas tú, que aquí Isaías estaba anunciándole al mundo lo que venía y esa promesa. Y cuando uno ve todo lo que pasó al pueblo de Israel, y bueno, mucha gente que de verdad no lo logró, ¿no? O sea, no, mucha gente que no lo llegó a ver, no se aferró a su fe, pero los que sí se aferraban a esas promesas que tenían que ser bastante, o sea, requerían mucha fe creer que iba a llegar alguien que iba a hacer todo eso frente a lo que estaban viendo. Entonces, cuando leemos la Biblia, y estoy hablando de Isaías por nombrar un ejemplo, que es el que puedo pensar, pero en todo, o sea, en toda la Biblia, cuando lo pensamos alrededor de Jesús, inclusive, pues la creación, los primeros versículos de Génesis, tú que dijiste que lo estás estudiando, tal cual. Allí estaba Jesús. Y cuando yo entendí eso, muy adelante en mi vida, además, me da pena decirlo, pero bien adelante en mi vida cristiana, fue como, Señor, aquí estabas tú, no lo puedo creer. Y sí le da muchísima más forma a lo que estamos leyendo y lo hace más interesante. Total. Sí, incluso allí, ahora que mencionas Génesis, me encanta porque desde el 3er capítulo de Génesis,
vemos cómo el Señor provee a través de Jesús, ¿no? Entonces, cuando Dios maldice a la serpiente, dice que la simiente de la mujer, los hijos de la mujer, es decir, algún día una persona que va a nacer de una mujer va a romperle la cabeza a Satanás, a la serpiente, ¿no? Entonces, desde ahí ya vemos a Jesús, desde el principio, desde Génesis. Y bueno, antes de eso, claro, cuando Dios crea el mundo, y también lo sabemos por Juan, es la voz de Jesús la que crea todo, ¿no? Increíble. Ay, no. Yo escuché una prédica esta semana de eso y lo sabía, pero fue como que me lo recordó. Sí. Y decir, Señor, o sea, wow, tú siempre has estado y siempre has sido parte del plan de Dios, ¿no? Para nosotros. Siempre. Es lo máximo. Entonces, bueno, pasando a un tema un poco más, digamos, de logística, por decirlo así. Menos profundo. Bueno, sí, no, porque pienso que puede llegar a ser un tema profundo cuando es cierto. nos dejamos llevar de ideas de que necesitamos tener un lugar, un espacio, tienes razón, unos lápices, unos cuadernos, una Biblia específica para poder leer la Biblia, ¿no? Y yo pienso que es muy chévere vivir en el momento histórico en el que vivimos, porque tenemos muchas herramientas para estudiar la Biblia. Tenemos traducciones súper chéveres, comentarios bíblicos súper chéveres, tenemos todo tipo de colores y resaltadores y todo tipo de cosas. Y eso me parece genial, porque claramente cuando Moisés estaba guiando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida y él estaba escribiendo el Pentateuco, pues creo que no tenían como muchos papiros y muchas plumas de colores para resaltar sus Biblias, ¿no? No había resaltadores de color pastel. Sí, exacto. Ni marcadores para hacer caligrafía de versículos en las hojas. Exacto. Las acuarelas y demás. Bueno, era difícil conseguir el agua en el desierto para poder hacer esa creatividad. Pero bueno, el caso es que yo pienso que podemos usar esas cosas como para tener momentos más chéveres, más bonitos con el Señor, pero no son necesarios y no debemos depender de que haya un contexto o una situación o una herramienta específica para poder tener estos momentos de intimidad con el Señor. Lo que sí sabemos y vemos en la palabra es que Jesús generalmente se levantaba temprano en la mañana y se iba a lugares solitarios a orar y al mismo tiempo leía públicamente la palabra, ¿no? Él iba a la sinagoga, abría el rollo de lo que fuera y lo leía, ¿no? Entonces, podemos ver en Jesús cómo podemos hacerlo. Y también podemos saber que tenemos la libertad de que no siempre se tiene que ver igual nuestro tiempo de intimidad con el Señor en la lectura bíblica, ¿no? Sí, ¿no? Y el Señor nos dio unas pautas definitivamente, ¿no? Y lo vemos y pues uno aprende tanto de Jesús, ¿no? Por la forma en la que Él se invertía en la gente, pero también paraba y descansaba y eso, ¿no? O sea, que se levantaba en la mañana y una vez le pidió a los apóstoles que por favor vigilaran y no lo hicieron. Entonces como que el Señor nos llama a tener una disciplina de oración y de permanecer en la palabra. Pero yo quisiera como que tratar de resaltarles, sobre todo si nos están escuchando, pues mujeres que trabajan ya sea dentro o fuera de la casa, o que son mamás, o que quizá tienen una vida con muchos elementos que no pueden controlar, ¿no? Que si bien es importante procurar, bueno, Ani sabe de qué estoy hablando, más que yo todavía, con sus 2 hijos, si bien es importante procurar un ambiente tranquilo y qué lindo que alguien pueda de repente, mira, este es mi rincón para orar, este es mi lugar con el Señor, eso es maravilloso, pero también es importante recordar que esto no es un requisito para la lectura, igual que Ani decía, no tenemos que tener esta Biblia o estos resaltadores o whatever, ¿no? Cualquier cosa que yo diga, es que sin esto no puedo estudiar, y tratar de que cuando no sea posible, cuando haya circunstancias externas, llámense trabajo, llámese lugar donde yo vivo, llámese lo que sea, hijos, lo que sea que ustedes puedan pensar en este momento en su situación personal, eso no debe impedir que el tiempo suceda, eso no debe impedir que la lectura suceda. A mí me inspira mucho ver mujeres que
bueno, que si tienen que leer su Biblia y tener su tiempo de oración amamantando a sus bebitos, lo hacen. O si tienen que hacerlo, que creo que puede ser un poco retador, Ani, cuéntame tú, si te toca hacerlo con tus niños jugando a tu alrededor y haciendo ruido, pues te tocó, ¿no? Y Sí. es verdad, no es ideal, pero la otra opción es no hacerlo entonces. Y escuchaba de una querida amiga de Ana Ávila en estos días decirle a alguien en una respuesta que le puse en Instagram, es que eso no es una opción para ti. Como cristiano, o sea, no es una opción para ti que eso no suceda, porque si no, entonces no tienes nada, no tienes herramientas para pelear la batalla, ¿no? Sí. Entonces, es como animarlas a encontrar ese balance, o sea, en la medida que ustedes puedan procurar tener eso, y si por ejemplo implica que te levantes más temprano, pues hacerlo, o si implica que establezcas ciertas disciplinas o ciertas reglas en tu casa, o que no veas el teléfono del trabajo porque es en la mañana, no sé, de repente quienes trabajan con alguna diferencia horaria de su oficina principal. Si eso implica que tú pongas esos límites, pues hazlo. Pero no lo negocies tampoco como, bueno, es que si no está esto, entonces no va a pasar, ya será mañana. De verdad, inténtenlo, así sean en circunstancias que sean poco ideales, pero tenemos que hacerlo pasar porque esas son nuestras herramientas para pelear, visto desde esa perspectiva, ¿no? Sí. Sí, yo pienso que nuestros tiempos de lectura cambian con las circunstancias en las que estemos pasando, ¿no? Hay momentos en los que podemos tener mucho más tiempo para estudiar la Biblia a profundidad, pero también si realmente, digamos, yo recién di a luz, me sentía agotada físicamente, literal, mi cerebro no me daba para más de 5 minutos de leer mi Biblia. Y había días que no podía, entonces hay cosas que puedes hacer, ¿no? Puedes, por ejemplo, ya puedes oír la Biblia recitada en Audible o por YouTube. Hay muchas formas como de escucharla. También puedes, así como le sacas el tiempo a, no sé, chequear tu Facebook o pasar por Instagram o ver algo en Netflix, le puedes sacar el tiempo al Señor. Y con esto no quiero sonar como, no quiero como que vayamos a tomar estas decisiones como por, ay, otra cosa más y soy una pecadora que sea horrible. una carga, ¿no? Exacto, no quiero como cargarlas, sino quiero animarlas a que piensen en su tiempo de lectura bíblica como qué privilegio tenemos que el creador del universo, que nos dejó su palabra, y que vivimos en una época en donde la palabra y en una cultura donde podemos acceder a la Biblia sin tener miedo de que nos metan a la cárcel, sin persecución, o que nos maten o que repercusiones físicas graves. Qué privilegio tenemos de poder venir a él y escucharlo. Y pueden ser 5 minutos, pueden ser 15 minutos, puede ser 1 minuto, pero es un tiempo que jamás nos vamos a arrepentir de haberlo invertido de esa manera, y es un tiempo que es un privilegio. Entonces, de pronto, animarlas a pensarlo así, y también a pedirle al Espíritu Santo que ponga el querer como el hacer, porque hasta para eso dependemos de su gracia, ¿no? Lo necesitamos totalmente. Sí, solo Él puede ponernos eso en nuestro corazón. Y pues ya a nivel más práctico, como tú decías, bueno, si nos toca de pronto irnos a la cama media hora antes, y como empezar con esa disciplina, si de pronto significa que necesitamos dejar listo el cafecito para el día siguiente, solo prender la cafetera y que ya esté listo rapidito, no sé, podemos tomar como pasos prácticos para poder estar listos para ese tiempo. Sí, hay mucho que podemos hacer. Sí. Pero no lo veamos como algo que nos carga, sino como un privilegio. Es que nos da vida realmente, sobre todo yo pienso en esas mamás cansadas o en esas mujeres que el trabajo les demanda muchísimo, sentimos como, no, lo que tú decías, no, como otra carga, pero yo lo que he comprobado en mi vida es que cuando leo la Biblia, bueno, literal, o sea, es que me da vida, me da vida, me fortalece de una manera en la que ni siquiera el descanso físico puede hacerlo, ¿no? Entonces, como animarlas a hacer eso. Sí. Bueno, yo pienso que podemos entonces aquí también empezar a hablar de ya cómo vamos a leer, ¿no? Cómo pueden ser algunas formas, algunos métodos en los que podemos ya tratar la palabra y leerla, de manera que podamos sacarle el mejor provecho, ¿no? Y hay un método, digamos que
no necesariamente tenemos que hacerlo así siempre, pero es como una guía general de cómo podríamos hacerlo generalmente, y es el método inductivo, que básicamente tiene 3 componentes. 1, comprensión; 2, interpretación; y 3, aplicación. Entonces voy a explicar cada parte, trataré de ser lo más breve posible, pero lo que quiero que les quede claro a las personas que pronto esto les pueda sonar como, uy, no, todo eso tengo que hacer para leer la Biblia, es como, esto es nada más como para que lo tengan en cuenta. Lo ideal sería que, si tienes el tiempo, puedas como hacer tu lectura utilizando como estas 3 cosas, estas 3 lentes, pero no necesariamente como tienes que encasillarte en que así debe ser, sino que esto de verdad te puede ayudar muchísimo, no solamente a entender el texto, sino a memorizarlo, a aplicarlo, a tenerlo presente. Entonces, bueno, con esa pequeña nota al pie, voy a empezar un poco a explicar cada componente. Entonces, la primera parte es comprender el texto. Entonces es ver qué es lo que dice el texto. Es decir, es ver quién escribió el texto, ¿no? ¿Cuándo fue escrito? ¿Cuál es la audiencia? ¿Qué estilo literario tiene? Porque la Biblia, como cualquier otro libro, cualquier otro texto, puede ser una narrativa, puede ser una poesía, puede ser una carta, puede ser profecía, ¿no? Hay un género. Y también podemos ver cuál es el tema central del libro. Y en eso hay Biblias que generalmente tienen, Biblias de estudio, perdón, que generalmente tienen como una introducción que no es parte de la Biblia como tal, sino es un poco un comentario, pero donde tú puedes ver quién es el autor, quién es, las respuestas a estas preguntas que acabo de exactamente. Entonces, te dan como y un también poquito de contexto. Es importante aquí como de verdad observar con detenimiento cuáles son las ideas o las palabras repetitivas, quiénes son los personajes o quién es el personaje principal del texto, si hay alguna cronología, ¿no? Si el texto está siendo escrito con una cronología en mente, si hay algunas palabras conectoras, ¿no? Por ejemplo, generalmente en el Nuevo Testamento vemos que Pablo usa mucho palabras como por lo tanto, sin embargo, entonces. Esas palabras son importantes leerlas, ahí es donde vale la pena subrayarlas, porque eso nos va a ayudar a entender realmente qué es lo que dice el texto. Y en este punto yo diría que es importante tratar de limitarnos a solamente leer el texto y concordancias, es decir, que otros versículos están ligados al texto que estamos leyendo, y de pronto también usar otras traducciones para ver, porque no necesariamente van a ser usadas siempre las mismas palabras, y nos podemos enfocar como en otras palabras que nos van a dar más claridad del texto cuando vemos otras traducciones, ¿no? Pero no meternos a inmediatamente leer la opinión de otra persona a través de un comentario bíblico, porque eso puede sesgar nuestro entendimiento del texto. Eso lo podemos hacer, pero no en esta primera lectura del texto. Y aquí yo siempre recomendaría como no leer un fragmento, 1 o 2 versículos, sino de preferencia leer 1 o 2 capítulos, o si se puede todo el libro que estemos tratando de leer, ¿no? Es decir, por ejemplo, un libro como Judas, por favor, léete Judas del versículo 1 al 25, pero un libro como, no sé, los Salmos, pues no vas a poder leértelos de una sola sentada porque son muy largos. Claro. Pero sí puedes leerte, por ejemplo, todo el Salmo 1, ¿no? O, por ejemplo, Génesis, léete todo el capítulo 1, luego, si puedes, léete el 1 y el 2, y así, sin tratar de estar leyendo un versículo suelto, porque nunca vamos a tener un buen resultado de leer versículos sueltos. Realmente no es una buena metodología. Sí, y yo solamente quisiera añadir algo, y quizá más adelante en algunos otros episodios haya oportunidad de extenderme más en esto, pero quería precisar el hecho, porque lo he vivido y he caído un poquito en ese error, y es como que espero que esto sirva como de
de aliento y de advertencia para nuestras amigas y hermanas que nos escuchan. Y es que es muy importante, sobre todo si tú estás comenzando tu camino con Dios y estás comenzando a acercarte a la Biblia, hacer esto que comentaba Ani, no depender de la opinión e interpretación de alguien más. Esto no es malo hacerlo, no es un pecado ni es errado. De hecho, nuestras vidas, las de ambas, han sido profundamente bendecidas por leer devocionales, estudios de otras personas que pues nos enseñan un montón. Pero aquí no solamente pues tienes el riesgo de que la persona, porque es totalmente falible, cometa algún error en esa interpretación que te está dando, que ha pasado mucho, y hay varios devocionales que andan por ahí que son súper famosos que creo que parten de varios errores teológicos, pero bueno, no me voy a meter en eso todavía. Pero también, y creo que desde mi punto de vista es todavía más importante, el depender demasiado de leer, por ejemplo, tu Biblia y enseguida correr a cómo lo interpreta ese estudio que estás leyendo o cómo lo interpreta esa persona que escribió el devocional. Es como, voy a usar esta palabra, pero es como si te atrofia tu capacidad de comenzar a depender del Espíritu Santo para entender. Y esto yo, no sé, Ani, si tú estás de acuerdo, pero la manera en la que yo lo he vivido es como un músculo que se va ejercitando también, porque estoy ejerciendo la fe, estoy ejerciendo la dependencia del Señor, estoy como, Señor, tu palabra dice en tu palabra dice que me vas a hablar. En tu palabra me instruye a que yo medite de día y de noche, y que esto va a guiar mis pasos, y que esto va a hablar a mi vida, y que la palabra, pues, lo que decíamos desde el episodio pasado, la palabra pues realmente es útil para absolutamente todo en mi vida, ¿no? Y hace poquito me pasó algo y lo voy a contar muy brevemente, y eso que yo tengo muchos años en la fe. Estaba leyendo el libro de Jueces, llegué a una parte que realmente me confrontó horrible, me pareció que es una parte demasiado fuerte, una parte demasiado desagradable de leer. De hecho, me impactó. Y bueno, y dije, ¿por qué esto está aquí? Entonces, mi tentación inicial fue correr a la computadora para buscar, bueno, ¿qué quiere decir el capítulo? No me acuerdo ahorita cuál era el capítulo. Pero era básicamente una historia que está después de la de Sansón. No me acuerdo ahorita, pero bueno. Luego en las notas les puedo dejar incluso la referencia para que vayan y sepan de qué estoy hablando. Pero y tenía la laptop al lado y empecé como, ¿qué quiere decir? Y dije, no, yo tengo que confiar en que primero la palabra se interpreta a sí misma. Entonces yo tengo que seguir leyendo Jueces, y está bien si por hoy no entendí, pero mañana yo vuelvo y este libro va a tener un significado y va a tener una enseñanza para mí. Y en segundo lugar, yo le puedo pedir al Espíritu Santo, háblame y dime por qué esto está aquí, qué provecho tiene. Es que, de verdad, ese día lo leí y quedé a estar brava con Dios. Porque era como, ¿qué? ¿Por qué tú mandaste a este señor? ¿Y por qué qué? No. O sea, pero ¿qué pasó? En efecto, el Señor escuchó mi oración y al día siguiente yo vuelvo al libro y al leer el siguiente capítulo, que se termina de desenlazar la historia, yo no les quiero decir que entendí, porque no fue algo necesariamente en mi razonamiento, pero sí sentí que espiritualmente Dios me habló y me dijo, es que este era el espíritu de Israel, la gente hacía esto con este ánimo, todas estas cosas horribles suceden cuando la gente aparta su mirada de mí, este es el corazón del hombre. Y algo que no había tenido nada de sentido en ese momento, pasó a tener todo el sentido del mundo y me dejó una gran enseñanza, una de las más grandes que he tenido este último semestre del año. Entonces, bueno, quería compartirles esa experiencia pero creo que eso es un ejercicio que tenemos que hacer. Sí. Y ahí vale la pena hacer una notita. Hay un libro que escribió Jen Wilkin que se llama Mujeres de la Palabra. Y en ese libro ella dice que cuando estamos en un fragmento de la palabra donde nos sentimos como no entendí nada, ¿qué es esto? No, yo no quiero leer más. Como primero el Señor dice que nosotros debemos amarlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu, con todas nuestras fuerzas, pero con toda nuestra mente, ¿no? El Señor incluye esa parte en su mandamiento de cómo debemos amarlo. Y por lo tanto, pues eso quiere decir que tenemos la capacidad de poderlo entender. No que tengamos la capacidad de entenderlo a Él todo, porque Él es inescrutable, ¿no? Sí, ¿no? Y nadie nunca va a llegar como a un conocimiento pleno y perfecto de Dios, por lo menos de ese lado de la eternidad, pero sí
tenemos la capacidad de que Él nos revele y nos enseñe su palabra. Entonces, y de poderlo amar entendiendo cosas y verdades que Él nos quiere revelar, ¿no? Y por otro lado, también ella en ese libro, Jen Wilkin, decía que es bueno sentirnos que no entendemos, porque así es como uno aprende. Porque cuando tú no tienes una claridad en un tema, pero tú haces la tarea y la labor como de estar en el texto, orar, buscar qué referencias, esas concordancias, ¿no? ¿Qué otros versículos hablan sobre este versículo? Y qué otros lugares de la palabra me pueden ayudar a lo que tú decías, la palabra se interpreta a sí misma. ¿Qué otros lugares de la Biblia me pueden ayudar a entender este? Uno empieza a sacar, a excavar tesoros escondidos que no solamente te ayudan a apasionarte como por la misma lectura de la Biblia, sino por tu Señor, por tu Dios, ¿no? Eso es muy chévere. Y no me doy el crédito para nada porque eso me lo enseñó Jen Wilkin. Entonces, bueno, eso es como por el lado de la comprensión del texto. La segunda parte es la interpretación. Que esto es como la parte que algunas personas o se lo toman muy a la ligera u otras les da mucho miedo, ¿no? Como le tienen tanto respeto al texto que prefieren como no especular, no inventarse nada. Pero yo creo que nuevamente, así como tú nos contaste tu experiencia con esa parte de Jueces, el Señor puede revelarnos qué es lo que quiere hablar. Y como hablábamos un poco al principio, la idea es entender el texto entendiendo qué era lo que el autor original quería expresar cuando se lo escribió a la audiencia original, ¿no? Entonces, nuevamente, podemos usar la Biblia para interpretar la misma Biblia, ¿no? Entonces, el contexto, otros versículos, la historia, la metanarrativa de la Biblia, ¿no? Esa historia de que todo apunta a Cristo, que estamos como en un ciclo de creación, caída, redención y restauración, etc. También un ejercicio que o sea, Jen Wilkin va a decir, esta niña, esta latina me está robando, me está plagiando mi obra. Ella decía que hacen, y yo también he hecho ese ejercicio y me ha servido mucho, es muy útil parafrasear textos, pasajes, porque nos ayudan, y no, parafrasearlo no quiero decir como reescribe la Biblia en tu forma de verla, sino trata de explicar en tus propias palabras lo que acabas de leer. Y eso es un excelente ejercicio para no solamente ver si entendiste el texto, sino además para que se te quede. Y en ese sentido podemos de pronto tener problemas en cuanto a nuestros preconceptos y las ideas que culturalmente chocan con esas doctrinas. Pero allí no es un tema de si la Biblia es clara o no, sino de si la Biblia me está retando en cuanto a mi opinión y mis pensamientos y mis creencias y la forma en que veo la vida, y no de si es realmente lo que Dios dijo o no. Y en ese caso lo que yo sí las invito a hacer es orar y pedirle al Señor que sea Él quien transforme sus mentes y no acomodar lo que ustedes quieran creer con el texto bíblico. Porque la verdad que hay una cita de Charles Spurgeon que me encanta, porque él hablaba de que cuando no estamos familiarizados con la palabra de Dios es cuando empezamos a dudar. Y la mitad de nuestros temores surgen cuando descuidamos la lectura de la palabra. Entonces, yo pienso que por eso es como tan importante estar allí en la palabra, aunque a veces nos cuesta entenderla, aunque a veces nos cueste querer leerla, ¿no? Porque ese es otro aspecto. Pero yo pienso que, nuevamente, como hablábamos antes, siempre y cuando estemos constantemente día a día como presentándonos ante el Señor, diciéndole, ok, aquí estoy, Señor, en mis 5 minutos, en mis 10 minutos, en este minuto que tengo, ayúdame, quiero leer tu palabra. Esa diligencia el Señor la honra y nos habla.
Bueno, y por último, aplicación, ¿no? Entonces, esta parte es la parte que muchas personas como que al principio, cuando recién leen el texto, es lo primero que quieren entender. ¿Cómo aplico yo esto? ¿Cómo aplica esto a mí? ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo ahora? Pero pienso yo que lo más sabio es llegar a este punto después de que hemos realmente leído bien el texto, de que nos hemos asegurado de que no estamos malinterpretando las cosas y después de que hemos estado orando y pidiéndole al Señor esa revelación. Entonces es ver cuál es más allá de cuál es el mensaje para mí, es qué aspecto, qué cosas y cuáles cualidades, qué parte del carácter de Dios estoy aprendiendo yo aquí en el texto y esto qué repercusiones tiene sobre mi vida. Entonces pienso que si tenemos esa pregunta al final de nuestra lectura, más que, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Qué decisión tengo que tomar hoy porque hoy leí esto? Es como, no, o sea, el Señor me está enseñando quién es Él. Entonces, ¿qué aprendí de Él hoy? ¿Qué aprendizaje, de este aprendizaje va a impactar mi vida de ahora en adelante? Uh-huh. Y es con base a eso que entonces después tomamos decisiones, o sea, con base a esa claridad acerca del carácter de Dios decimos, bueno, entonces porque Dios es bueno, yo puedo confiar, porque Dios es proveedor, yo puedo esperar por su provisión. Yo creo que a veces queremos estas decisiones así como mágicas, tipo cajero automático o estas galletitas chinas, ¿no? Que abres y te dice algo, mira, el versículo me salió. Eso a veces queremos en la Biblia y así no funciona. Sí, y esa parte también yo he notado que hay veces en las que lamentablemente creemos por nuestras emociones y nuestra, entre comillas, experiencia de Dios, que el Señor nos está dando una palabra o nos está afirmando algo. Y yo tengo aquí un mini cuentico de una experiencia de mi mamá, y es que ella una vez estaba leyendo, si recuerdan, en el sermón de las bienaventuranzas, después de que el Señor da las bienaventuranzas, hay una parte que él dice que si alguien te pide prestado, no se lo niegues. Y a mi mamá, una señora le vino a pedir que si le prestaba todo el sueldo de mi mamá de ese mes. Y mi mamá dijo, no, lo primero que se me vino a mi mente fue Mateo 5, cuando el Señor dice. Y ella le dio todo su sueldo a esta señora. Efectivamente, pues fue un mes muy difícil para mi mamá. Y casi, o sea, la señora prácticamente no le regresó el dinero a mi mamá. Y mi mamá siempre quedó como, pero señor, ¿cómo así? Tú me hablaste. Y luego, leyendo bien ese pasaje, pues ella entendió que es un capítulo que, en primer lugar, todo el tiempo Jesús está hablando en hipérbole, ¿no? Está exagerando. Y que si tú te fijas en otras partes de la Biblia, pues tú tienes que entender que amar a tu prójimo puede ser a veces decirle no, porque en ese caso esta señora que le pidió la plata era una señora que estaba mintiendo, que tenía además una adicción al juego. Entonces mi mamá, ella pensó que le estaba haciendo un favor, y bueno, son una serie de cosas, pero el punto es que si se nos viene una palabra a la mente, puede ser del Señor, pero también para eso el Señor nos dio su palabra, para ver, bueno, qué quiere realmente decir esto y qué dicen otras partes de la palabra al respecto. Porque nuevamente Él nos hizo para poderlo amar con toda nuestra mente y seguirlo con toda nuestra mente y servirlo con toda nuestra mente. Sí. Bueno, Ani, y ya para ir cerrando este episodio, que da para mucho y seguramente habrá muchas preguntas que, bueno, en el futuro podremos continuar abordando. Yo creo que es muy importante recordar que todo este tema de acercarnos a la palabra de Dios, de estudiarla, de interpretarla, es un proceso. Y en especial si tú estás comenzando a leer la Biblia, ¿no? Por primera vez en tu vida. E incluso cuando tenemos décadas haciéndolo, es normal, o sea, yo no sé si a ti te pasa, a mí me pasa bastante además, que haya días en los que no entendemos, como yo les estaba contando, o quizá, que me parece bien interesante contarlo, que sentimos que no nos llevamos nada de la lectura de ese día. A veces vamos
y pues me incluyo de primera. Llegamos en la mañana, bueno, Señor, a ver qué tienes para mí, qué me puedes dar, qué puedo obtener yo, y en el fondo estamos buscando consuelo, estamos buscando ánimo, estamos buscando, bueno, cosas buenas que necesitamos, pero que no son el centro de nuestra vida cristiana. Entonces nos sentimos mal, sentimos que el tiempo no valió la pena o no fue productivo si no nos llevamos eso que esperamos, ¿no? Si hoy Dios no me habló sobrenaturalmente, que casi que, bueno, tuve la visión y escuché la trompeta, ¿no? No, o sea, no tiene por qué ser así, porque nuestra lectura de la Biblia es una disciplina en la que crecemos en fidelidad con Dios, y por eso es necesario que nos sentemos diariamente a leerla, pero no para obtener algo inmediatamente, sino como una disciplina que la hago primero porque Él me lo manda, es claro en su palabra. Segundo, porque yo necesito no estas galletitas chinas de la suerte, yo lo necesito a Él. Y en la palabra Él está revelado. Entonces, yo soy de la opinión que siempre obtenemos algo, aunque quizá ese día no nos paremos de nuestra lectura bíblica siempre con una revelación o siempre con un aprendizaje súper nuevo. Hay días que sí, pero hay días que no. Pero eso es un fruto que se cosecha con el tiempo. Porque algo maravilloso de leer la Biblia es que esas verdades se quedan en tu mente sin que te des cuenta. Porque pues así funciona el cerebro, pero también así funciona el Espíritu Santo. Y eso termina siendo lo que usa ese mismo Espíritu Santo para hablarte de una manera más eficaz. Así no tuvieras la palabra ya registrada de alguna forma, ¿no? Sí. Y hay una diferencia, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es dejarles un poco pensando en que la Biblia no es una, ¿cómo se dice eso en español? Como una gratificación instantánea, como una retribución instantánea, algo así. O sea, yo no voy a la Biblia porque quiero hoy sentirme mejor, entonces el botoncito de la felicidad, el botoncito del ánimo, el botoncito de cuando mi novio me dejó. No, o sea, la Biblia puede ser que un día Dios te hable súper directo porque Él es misericordioso y lo necesitas, pero es más lo que termina formando en ti a lo largo del tiempo. Sí. Y realmente creo que ese es el camino más hermoso y es la mejor forma de leerla, sabiendo que toda ella es útil para instruirte, para guiarte, que Dios se revela en ella, y con esos elementos que Dios te revele de Él y ese conocimiento es que tú vas a estar equipada para tomar las decisiones de tu vida. Así es. Entonces, pues nada, yo creo que lo podemos dejar hasta acá. Ani, no sé si hay algo más que quieras agregar o nos despedimos. No, pues está un poco larga la cosa, pero sí creo que de pronto algo que suelo escuchar es como, ay, es que me cuesta mucho leer la Biblia, ¿no? Es que, ¿cómo hago para motivarme, no? La motivación. Sí. Y esto es algo que yo creo que va a variar dependiendo del periodo, del momento en tu vida donde estés, ¿no? Si estás pasando por un momento en donde estás constantemente cansada y estás muy atareada, pues la motivación te va a costar más, ¿no? Tenemos un Dios que quiere que lo amemos con toda nuestra mente y todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas, y para eso Él nos permite conocerlo a profundidad, saber quién es Él. Entonces recordar que Él quiere que nosotras tengamos acceso a eso y que nosotras podamos tener momentos a solas con Él, aunque Él es el creador del universo y que Él es infinito y majestuoso. Eso nos ayuda un poco a motivarnos, pero también podemos usar otros métodos como más prácticos, como por ejemplo, lee la Biblia con alguien, ¿no? Léela, por supuesto, en tiempos a solas, pero de pronto acuerda con alguna amiga que se reúnan a hablar de lo que leyeron ese día en la palabra, o con tu esposo, o con tus papás, o con tus colegas en el trabajo, no sé, tener a alguien con quien leas tú la Biblia, que así como hay libros, clubes de lectura, también puedes hacer lo mismo con la Biblia, y eso te anima mucho porque tienes como un poco de rendición de cuentas con esas otras personas con las que estás leyendo. Y otra ideita que a mí me ha servido mucho, sobre todo en las épocas en las que me he sentido que me cuesta leer porque estoy cansada y estoy a mil con los niños, es acostarme más temprano, tener disciplina, ¿no? Voy a acostarme más temprano, voy a dejar de ver tanto Netflix,
o estar tanto en las redes porque quiero acostarme temprano para levantarme mañana y estar más fresca. No necesariamente porque en la mañana sea la única hora en que yo pueda leer la Biblia, pero nada más el hecho de poderme levantar más fresca en la mañana me va a ayudar a que en el momento en el que yo lea la Biblia, pues mi mente esté más lista para leerla, ¿no? Como cualquier otra cosa en ese día. Y bueno, también pienso que es importante leer nuevamente sin tener como una idea de que tenemos que salir, como tú decías, como con una revelación así imponente, sino si sabemos que leer cualquier parte, cualquier cantidad, así sea mínima de la palabra, nos va a ser de provecho, pues sabemos que lo sintamos o no, lo creamos o no, eso es la verdad. Entonces podemos leer, así sea un capítulo, y saber que, bueno, de esto el Señor algo me va a hablar. Claro está que si te lees el Salmo 119, probablemente te va a tocar partirlo en algunos pedazos porque es bastante largo. Pero bueno, en todo caso, el Señor sabe que nosotros necesitamos de Él y su gracia alcanza para poner en nosotros el querer como el hacer. Así que también puedes confiar en eso. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Últimamente nuestros episodios, últimamente no, desde que empezamos nuestros episodios están larguísimos, pero yo creo que hacerlo diferente sería negarnos a nosotras mismas. Entonces, esperamos que lo hayan disfrutado, que estén muy bien y que este episodio les esté ayudando a acercarse más a su Biblia con expectativa, con fe y con confianza en que es el Señor que les revela todo de sí en su palabra. Les mandamos un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Todas. Chao. Esto fue Teológicamente Prácticas.